muy buenas noches Latinoamérica. Es un gusto para mí, es para este servidor Roy Martínez estar acompañándoles en esta transmisión. Hoy es una noche especial, es una noche donde nos hemos reunido para disfrutar y para compartir como hermanos latinos. Y bueno, es impresionante tener personas de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, saludos Chile, saludos Colombia, saludos Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, España, saludos Perú, saludos Bolivia, saludos hermanos latinoamericanos. Así es que es un gusto, mi nombre es Roy Martínez, tenemos unos 15 años o 20 años de estar trabajando en como 15 años ya en electrónica y unos 20 años en la mecánica. Y bueno, para mí es un honor presentar en esta noche a un buen amigo, a Mario Ferraro. Mario es un experto en electrónica, se desarrolló en el campo de la electrónica y después incursionó en el campo de la electrónica automotriz. Pero yo quiero que sea Mario el que se presente luego de decirles que estoy muy impresionado de lo que Mario ha hecho, de cosas que está haciendo en electrónica, de cómo está generando también dinero en la electrónica automotriz a través del conocimiento, conociendo las estrategias, conociendo las técnicas, definitivamente se puede generar un buen ingreso en electrónica automotriz y de una manera muy sencilla. Ya Mario creo que no se ensucia las manos, ¿verdad? Ya esos tiempos, bueno, nunca lo hiciste, pero hay muchos mecánicos que conozco que ya no se ensucian las manos, dicen, no, ya yo aquí trabajo en electrónica, gano bien. Y eso es lo que queremos, que muchos puedan superarse y crecer en este hermoso campo. Así es que voy a dejar que Mario nos cuente un poco de su historia, de su trayectoria y bueno, luego entrar al grano, a lo que vinimos hoy, que es la parte de la electrónica automotriz. Así es que desde Uruguay, Mario Ferraro. Adelante, Mario. Buenas noches, Roy. Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto poder estar compartiendo por este medio esta charla referida a lo que es la electrónica en el sector automotriz. Como tú bien decías, yo he trabajado durante mucho tiempo en lo que es la electrónica, pero últimamente, ya hace varios años, me he dedicado de lleno al campo de la electrónica automotriz, por tratarse de una actividad muy rentable, en donde realmente se ha complicado mucho el tema eléctrico y electrónico del automóvil, y estamos trabajando fuertemente en ese sector. Por eso es que un poco este teleseminario era para poder hacer un ingreso, una introducción a los conocimientos básicos necesarios para poder enfrentar los sistemas electrónicos automotrices, que cada día son más complejos. De más está decir de que es imprescindible poder contar con los fundamentos básicos de electrónica y electricidad para poder trabajar, para poder intervenir en los distintos sistemas electrónicos de los automóviles de hoy. Como tú bien decías, yo trabajo en lo que es diagnóstico y reparación de módulos electrónicos, y he podido ver cómo se está dando esta nueva profesión, que es la profesión de la persona que trabaja en electrónica en el automóvil, y cómo está perdiendo espacio todo lo que es la parte mecánica del automóvil, ¿no? Si bien hay muchos talleres que trabajan en ello y van a seguir habiendo, lo que se ha incrementado fuertemente cada vez más es el rubro de electrónica. ¿Por qué? Porque hoy los vehículos están sumamente cargados de equipos electrónicos, y hoy un vehículo puede no encender por la rotura de un componente electrónico o la rotura de un módulo. Por eso es que un poquito hoy, como forma de introducción a la electricidad y a la electrónica, vamos a estar hablando de diferentes temas que son muy importantes para poder ir adquiriendo un conocimiento serio y profundo en el tema.
Yo voy a comenzar mostrando un video de un caso que me ocurrió la semana pasada. Acá podemos ver la luz de inyección de un auto, un Chevrolet Celta, prendiendo y apagando. Ahí tenemos el escáner para hacer un chequeo del automóvil, para ingresar a los distintos módulos que tiene este automóvil y poder verificar. Nos está dando un código de llave incorrecta. Nos está dando un código de llave incorrecta. En la misma computadora del motor hacemos una lectura del código BIN del vehículo, del código que identifica al vehículo, y podemos ver que ese número está alterado, que el número no es el que coincide con el verdadero BIN del vehículo. Ahí se puede ver que aparecen unas letras Y que nada tienen que ver con el código BIN del vehículo, y que cuando nosotros inclusive lo queremos volver a grabar no permite grabarlo. Para continuar examinando la parte electrónica del auto, de un auto que no arranca, ingresamos al módulo del inmovilizador con el escáner para mirar los diferentes parámetros del vehículo y poder ver qué es lo que está pasando para poder llegar a un diagnóstico certero. Cuando ingresamos al módulo del inmovilizador, también vemos que nos dice llave incorrecta, pero sin embargo todos los datos, todos los parámetros del auto son correctos. La llave está programada, la comunicación entre el inmovilizador y la computadora motor está habilitada, o sea que no vemos falla en el sistema inmovilizador del vehículo. Fíjense que yo, en este auto que no arranca, hasta el momento no he hablado nada de parte mecánica, todo lo que estamos hablando es de electrónica. Ahí vamos a intentar leer ahora, vamos a intentar leer el PIN code del vehículo. El PIN code es el código que nos permite acceder a el sistema de inmovilizador y de programaciones, y vemos que el escáner tiene una falla en la lectura del PIN code. Entonces acá ya nos permite sospechar que la computadora del motor tiene algún problema, y que por eso es por lo que el vehículo no está arrancando. Y se puede ver que la luz queda prendiendo y apagando como que estuviera el auto inmovilizado, pero en realidad el problema no es de inmovilización. Ahí hacemos una revisación de las bujías, y como nosotros ya tenemos experiencia en este tipo de fallas, podemos ver que al vehículo le cambiaron bujías. Después que cambiaron bujías, el vehículo no arrancó más. ¿Qué pasa? Pusieron bujías sin resistencias. Al poner bujías sin resistencias, el nivel de ruido eléctrico es tan elevado que borra el contenido de la memoria EEPROM de la computadora motor de una forma que la memoria, la que contiene los datos del BIN y los datos que vincula la computadora motor con el inmovilizador, se borraron totalmente simplemente por el cambio de bujías y por poner bujías que no corresponden. La luz vemos que queda prendiendo y apagando, y hasta el momento no hemos hablado absolutamente nada de la parte mecánica. Todo lo que hemos hablado es de electrónica y por tanto la necesidad de saber de electrónica. Este vehículo se solucionó desarmando la computadora, poniendo en la computadora un archivo de reset, obteniendo el PIN code desde la unidad del inmovilizador, haciendo una lectura de un micro,
y con ese PIN code se hizo la programación del BIN correspondiente del vehículo y se hizo también la habilitación del inmovilizador con la computadora motor. Pero como se pudo ver, todo lo que hablamos, absolutamente todo lo que hablamos, es de electrónica. No se habló absolutamente nada de mecánica. O sea que la solución del auto, y hoy más que nunca, los problemas en los autos vienen o tienen un peso muy importante en lo que es la electrónica y la electricidad. Pero además, un conocimiento profundo de electrónica y electricidad nos va a permitir resolver algunas situaciones de una forma diferente. Por ejemplo, acá estamos viendo, esto es un Mazda 626 que tiene el módulo de encendido roto. Nosotros en nuestro país no lo conseguimos y pudimos hacer una adaptación por fuera con un transistor de ignición. En este caso es un BU941, es un transistor tipo Darlington, que tomando los pulsos que vienen de la computadora hacia el módulo, conectando un cable a masa y conectando este cable rojo al negativo de bobina, pudimos simular el módulo de forma exterior y hacer que el vehículo funcione. O sea que el conocimiento de electrónica y el conocimiento profundo de electricidad nos permite también dar soluciones por fuera de lo convencional, por fuera de lo tradicional. E indudablemente eso va a ayudar a que podamos generar más recursos económicos, porque este tipo de soluciones, y sobre todo en aquellos casos donde la solución no se encuentra, se cobran bien y tienen una relación económica muy interesante. Pero hoy el auto es todo electrónica, absolutamente todo electrónica. Y cuando yo digo que la parte mecánica cada vez va perdiendo terreno, creo no equivocarme. Lo que pasa es que el avance es tan grande en todo el rubro electrónica en el vehículo, que hoy un vehículo puede no arrancar por la llave, puede no arrancar por la computadora motor, puede no arrancar por una infinidad de componentes electrónicos, cosa que no pasaba antes. Antes los autos tenían el sistema mecánico y el sistema eléctrico en pequeñas dimensiones. Hoy el sistema electrónico del auto es mayor que el sistema mecánico, y nos produce una gran cantidad de fallas y nos da la oportunidad de poder trabajar en un campo muy rentable. Acá estoy mostrando un interruptor de encendido de un Mercedes-Benz, año 2011, un EZS, donde lo podemos ver desarmado. Acá la bobina que se interrelaciona con la llave, la placa, la llave en sí mismo. La falla que tenía este vehículo es que daba contacto a veces sí y a veces no. La solución para este vehículo acá en mi país tenía un costo de $4.000 porque había que cambiar el EZS completo con las dos llaves en la concesionaria. Aplicando los conocimientos de electrónica pudimos encontrar la falla en este sistema. Acá se puede ver un componente. Este componente es un receptor transmisor infrarrojo que se relaciona con la llave, y lo que tenía esta placa en realidad era el visor de este componente sucio, lo que no permitía que la llave fuera reconocida en todas las ocasiones. O sea que
algo que tenía un costo de agencia de $4.000, nosotros lo pudimos solucionar de una forma más sencilla para el cliente. Entonces la preparación, el conocimiento va a ir permitiendo que se pueda acceder a este tipo de reparaciones. Y este tipo de equipos y este tipo de circuitos, como podemos ver, tienen componentes electrónicos de avanzada. Y para poder interactuar con estos circuitos, indudablemente que tenemos que tener una base de electrónica. Desde el punto de vista comercial, el conocimiento sólido de electrónica nos permite trabajar en un rubro que tiene en realidad poca competencia o poca competencia efectiva, en el sentido de que gente que arregle, que repare bien las cosas realmente son pocos, por lo que nos permite acceder a un rubro que nos puede generar una muy buena remuneración, y donde hay realmente una demanda muy importante de trabajo, ya sea porque el vehículo no arranca, ya sea porque el vehículo tiene una falla, ya sea porque hay que programar una llave. Los vehículos, o la tendencia de los vehículos, es hacia la electrónica y hacia la programación. Entonces creo que es buena cosa que hoy podamos estar todos reunidos acá para empezar a hablar de algunos temas de electrónica que son muy importantes. En el curso que vamos a estar dando, vamos a estar viendo en más profundidad o con mayor profundidad todos los temas de electricidad y electrónica. Ahora vamos a ir dando una base para que aquellas personas que luego estén interesados en mejorar puedan hacerlo con más profundidad. Cuando estamos hablando de electrónica, en realidad de lo que estamos hablando es de el manejo de la corriente eléctrica para que cumpla determinadas funciones. Cada componente electrónico forma parte de un sistema, ese sistema cumple una determinada función y a su vez cada componente en el sistema cumple una función. La tecnología va cambiando, la tecnología hoy nos lleva a que prácticamente todos los módulos estén construidos con componentes SMD, o sea, montaje en superficie, como los que estamos viendo acá. Pero por más que cambie la tecnología, lo que no cambian son los fundamentos de la electricidad y de la electrónica, que es lo que nos permite, con el paso del tiempo y con el cambio de la tecnología, analizar los distintos circuitos. Y para eso vamos a tener que conocer de componentes, vamos a tener que conocer de teoría, vamos a tener que conocer de circuitos y vamos a tener que hacer cálculos. En lo que refiere a componentes electrónicos, vamos a tener componentes electrónicos muy variados. Componentes pasivos, como son las resistencias, los condensadores, las inductancias, y componentes activos, como son los transistores o los circuitos integrados. ¿Dónde encontramos resistencias? ¿Dónde encontramos condensadores? ¿Dónde encontramos inductores? Bueno, en el automóvil encontramos resistencias en muchísimos lugares. Primero, la resistencia de los cables. La definición de resistencia es aquel componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. Los cables tienen resistencia. También es una resistencia variable el TPS o el sensor de mariposa del vehículo. ¿Dónde tenemos condensadores? Bueno, el principal condensador en el auto es la propia batería. ¿Y dónde tenemos inductancias o bobinas? Tenemos inductancias o bobinas en muchísimos lugares del auto. Los inyectores son
inductancias, aquellos que son bobinados, ¿no? Existen otros tipos de inyectores en diésel que no son inductivos, que son piezoeléctricos. Existen inductancias en diferentes actuadores. Entonces, el conocer las bases y los principios de los componentes nos va a ayudar mucho en la reparación y nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. ¿Dónde tenemos componentes activos? Bueno, componentes activos son los transistores, son los circuitos integrados, y los tenemos diseminados por todos los módulos, formando parte de todos los módulos, controlando distintas funciones en el auto, manejando la bobina de encendido, manejando la conmutación de los inyectores, manejando los diferentes relés que tiene el auto para la activación, ya sea de la bomba, ya sea de los calentadores. O sea que el conocimiento sólido en electrónica nos va a permitir diagnosticar mejor, conocer mejor el sistema, nos va a dar posibilidad de reparaciones, nos va a dar la posibilidad de adaptaciones en aquellos casos que no podamos conseguir los repuestos, pero por sobre todas las cosas va a mejorar nuestra remuneración en la medida que vayamos haciendo mejores reparaciones y diagnósticos. Y como bien lo decíamos hoy, vamos a ver que en la mayoría de los módulos hoy en día el montaje es en superficie. Acá podemos ver distintos componentes pasivos y activos. Estos componentes, por ejemplo, son capacitores. Si uno mira la pinera de una ECU motor, puede ver que de cada pin, por ejemplo, de la pinera conectado a masa, hay un pequeño capacitor de filtrado que cumple la función de filtrado, que impide que ingresen ruidos a la computadora de este tipo. Acá vamos a ver resistencias en formato SMD, y acá podemos ver transistores en formato SMD o circuitos integrados o reguladores de voltaje en pequeños encapsulados. Ya acá a la derecha vamos a ver microprocesadores, memorias, diferentes integrados, condensadores electrolíticos, una variedad de componentes que cada uno de ellos tiene sus principios físicos y eléctricos, y que no basta solamente con reconocerlos exteriormente, sino que también hay que saber cómo se comportan en un circuito. Suponiendo que todos partimos de un nivel básico, lo primero que tenemos que hablar es de un circuito eléctrico básico, un circuito eléctrico mínimo, que en este caso está constituido por un generador, que va a ser el dispositivo que va a suministrar energía, un receptor, que va a ser el dispositivo que va a consumir esa energía o a transformar esa energía en una determinada función, en este caso una lámpara. La lámpara va a transformar esa energía en luminosidad y también en calor. Un interruptor que nos va a permitir abrir o cerrar el circuito, y un dispositivo de protección que nos va a cuidar el circuito para que en circunstancias extraordinarias no se nos rompan los componentes de mayor valor o los que tienen que cumplir la función y el circuito se abra y no exista circulación de corriente. El generador, que puede ser la batería de un auto, va a tener entre sus bornes una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial o voltaje va a ser lo que va a impulsar en el circuito la circulación de corriente eléctrica. Para que la corriente eléctrica circule por el circuito, es esencial que el circuito esté cerrado, o sea que tanto el interruptor esté cerrado y que el fusible esté en condiciones.
Y todo eso va a ser interconectado a través de diferentes cables o a través de un cableado. Ese cableado va a tener que tener la característica de presentar mínima resistencia eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo referido al caso de los automóviles, que los cableados deben de tener mínima resistencia eléctrica para que el paso de la corriente no nos provoque caídas de voltaje. Entonces, acá tenemos un circuito básico, absolutamente básico, que ahora vamos a mirar alguna simulación, pero que contempla todo lo necesario para la circulación de corriente. Pero lo que hay que tener en claro, lo que todos tenemos que conocer, es que existen dos tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. Y ambos los tenemos en el automóvil. La batería genera corriente continua. ¿Por qué? Porque teóricamente no altera su valor en función del tiempo. Se puede representar por una línea recta. Digo teóricamente porque en la vida real el voltaje de la batería va disminuyendo en función del tiempo. Muchos de los sistemas del automóvil funcionan con corriente continua. Todas las alimentaciones de los módulos para su funcionamiento son con corriente continua. La alimentación de muchos sensores es con corriente continua, generalmente con 5 volts, generalmente con 8 volts. Pero también en el vehículo vamos a tener otro tipo de corriente. O sea que lo que tenemos que tener en claro es que si nosotros volvemos al circuito anterior, si este generador fuera de corriente continua, quiere decir que la circulación de corriente por el circuito va a ser siempre en el mismo sentido. Siempre en el mismo sentido. No va a variar. Y como la corriente eléctrica es la circulación o el movimiento de cargas eléctricas, en este caso de electrones, que a su vez tienen una carga eléctrica negativa, la corriente eléctrica se va a mover desde el borne, y vamos a suponer en este caso que este es el positivo de la batería y que este es el negativo. La corriente eléctrica se va a mover desde el borne negativo, va a recorrer el circuito y va a ingresar nuevamente a la batería por el borne positivo. Y esto hay que tenerlo en claro, porque esto es el sentido real de circulación de la corriente eléctrica, de negativo a positivo. Pero los libros durante años manejaron lo que se llama el sistema convencional de circulación de corriente y lo marcan de positivo a negativo. O sea que el sentido real de la circulación de la corriente es de negativo a positivo, pero vamos a ver en muchos libros que la circulación está marcada de positivo a negativo. Y la corriente continua la vamos a encontrar en diferentes lugares, pero también vamos a encontrar lo que es la corriente alterna. Y la corriente alterna presenta algunas características. Como su nombre lo dice, alterna el sentido de circulación. Volviendo a este circuito, suponiendo que este generador es un generador de corriente alterna, la corriente alterna va a circular un tiempo en esta dirección y luego va a invertir el sentido
y va a circular en la otra dirección. Entonces, cuando nosotros vemos acá la gráfica de una corriente alterna en función del tiempo, podemos ver que la corriente se mueve en un sentido hasta este punto, en lo que se llama un semiciclo o medio ciclo, y en el siguiente semiciclo se mueve en sentido contrario. Entonces, la suma de estas dos alternancias requieren determinado tiempo. Ese tiempo es lo que se llama el período, o sea, el tiempo que demora en transcurrir un ciclo. Y la inversa del período es la frecuencia. O sea que si yo quiero saber, por ejemplo, una frecuencia de 50 ciclos, qué período tiene, o mejor dicho, cuánto tiempo demora en completarse un ciclo, si hago la división 1 dividido 50, voy a tener en segundos el tiempo que demora en completarse un ciclo. Ahora, esto es teoría, pero ¿dónde tenemos corriente alterna en el vehículo? Bueno, corriente alterna en el vehículo tenemos en todos aquellos sensores de carácter inductivo, en un sensor de cigüeñal inductivo, en un sensor de fase inductivo. También genera corriente alterna el alternador del vehículo, que luego es rectificada. ¿Qué quiere decir rectificar? Rectificar quiere decir pasar la corriente alterna a corriente continua. Y acá podemos ver una rectificación de media onda y una rectificación de onda completa. Se rectifica, y eso lo vamos a ver con más profundidad, utilizando determinados dispositivos que se llaman diodos. Pero antes de pasar a la simulación, vamos a mirar algo de lo que tiene que ver con los componentes, para luego poder simular, pero ya tener una idea de los componentes eléctricos. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. Todo componente físico tiene resistencia eléctrica, en mayor o en menor medida. El valor de la resistencia depende de la aplicación. Si yo quiero utilizar un cable para interconectar, voy a buscar que ese cable tenga la menor resistencia eléctrica. Pero dentro de un circuito, el control, el manejo de las resistencias me va a permitir cumplir determinadas funciones. Es una propiedad de los materiales la resistencia eléctrica, y está definida la resistencia eléctrica como la multiplicación de un coeficiente por el largo dividido la sección. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de un conductor, de un cable, la resistencia que va a tener ese cable va a ser proporcional al coeficiente del material con el que está construido el cable, multiplicado por el largo y dividido por la sección, por el área circular del conductor. En el caso del cobre, este valor, esta constante, es 0,0175 ohmios por metro dividido milímetro cuadrado. No se preocupen que ya vamos a ver la definición de lo que es ohmios y de otras cantidades. Acá se puede ver, por ejemplo, en resistencia específica, los distintos materiales y los valores que tienen del coeficiente de resistencia en ohmios por milímetro cuadrado por metro. Y podemos ver que el cobre tiene 0,0175 y que lo supera como mejor conductor, en este caso la plata, en 0,016, pero que indudablemente la ventaja del cobre es de ser mucho más accesible y más económico.
En lo que refiere a electrónica y a electricidad, tenemos que saber o tenemos que manejar lo que son los prefijos. Los prefijos son palabras que definen números. Por ejemplo, cuando yo hablo de que una resistencia tiene 2 kiloohmios, en realidad la palabra kilo me está significando el valor de 1000. O sea que cuando digo que es de 2 kiloohmios, lo que estoy diciendo es que la resistencia es de 2000 ohmios. Cuando yo digo que la resistencia o una resistencia es de 2 megaohmios, en realidad lo que estoy diciendo es que la resistencia es de 2 millones de ohmios. Por ejemplo, cuando yo digo que la corriente es de 2 miliamperes, si nos fijamos acá, el prefijo mili significa lo mismo que dividir por 1000. O sea que una corriente de 2 miliamperes equivale a 0,002 amperes. O sea que en el estudio que vamos a hacer, en el estudio de la electrónica, tenemos que aprender a manejar los distintos prefijos. Los más utilizados son mega, por ejemplo, megahertz. Si yo digo una frecuencia de 8 megahertz, en realidad lo que estoy diciendo es 8 millones de hertz. El prefijo mega, el prefijo kilo, el prefijo mili, el prefijo micro. Por ejemplo, cuando yo digo que un condensador es de 2 microfaradios, el prefijo micro significa dividir entre 1.000.000. O sea que un condensador de 2 microfaradios equivale a 0,00002 faradios. Y también en lo que respecta a capacitores o a condensadores, podemos utilizar los prefijos nanofaradio, picofaradios. En lo que respecta a inductores, donde la unidad de medida es el henrio, generalmente vamos a utilizar el milihenrio y el microhenrio. Es una idea de que las unidades de los distintos componentes o cantidades físicas se manejan mucho, sobre todo en electrónica, con prefijos. Y acá podemos ver una ley básica de la electricidad. Una ley fundamental que todos tenemos que saber, que todos tenemos que conocer, que es impensable que alguien que trabaje en vehículos no la conozca, no la maneje y no la aplique además a diario, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm vincula, relaciona el voltaje, la corriente que circula por un circuito y la resistencia. ¿Y esa ley qué me dice? Esa ley me dice que la corriente que circula por un circuito, que va a ser medida en amperes, que es con lo que se mide corriente eléctrica, es igual al voltaje aplicado, medido en volts, en voltios, dividido la resistencia. Esta es la ley básica de la electricidad y se llama ley de Ohm. Acá tenemos una fuente de voltaje, un consumidor, una resistencia, y un circuito cerrado a través de conductores de resistencia despreciable. Yo sé que la corriente que va a circular por el circuito va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Esa es una ley básica. Entonces vamos ahora a
hacer una simulación de un circuito para poder chequear esa ley y ver cómo es que funciona. Acá estamos conectados con un simulador que se llama Proteus, que nos va a permitir estudiar circuitos eléctricos, pero además que es muy potente, nos va a permitir simular circuitos eléctricos y electrónicos a nivel de microcontroladores. Entonces, yo tengo acá una batería, tengo unas resistencias y tengo un miliamperímetro. Voy a borrar todos los componentes. Voy a borrar todos los componentes para mostrar el funcionamiento del simulador. Bien, el simulador me permite, yendo acá, seleccionar componentes. Voy a seleccionar en este caso una batería. Fíjense que la batería dice 9 volt. Voy a editar las propiedades y yo le voy a poner el voltaje de una batería en el auto cuando el alternador está cargando o al nivel de corte de un alternador. 14.1 volts. Y voy ahora a conectar, voy a ir a resistencias y voy a conectar una resistencia en el circuito ya la va a seleccionar. Bien. Y acá la voy a girar. Tengo seleccionada una resistencia. Simplemente con el lápiz posicionándome en un componente y en el otro, dibujo conductores de resistencia 0 para interconectar. Y acá yo voy a editar el valor de la resistencia y le voy a poner una resistencia de 3. En este caso se pone R, pero en realidad es 3 ohmios. O sea, R en este caso significa ohmios. ¿Tá? No es el símbolo de ohmios, pero el programa maneja R. Bien, y ahí tengo un circuito dibujado. Yo tengo 14,1 volt en esta batería. Como los cables no tienen resistencia, si yo mido con un voltímetro sobre la resistencia de 3 ohmios, voy a tener 14,1 volts. Entonces, para poder comprobar la ley de Kirchhoff, yo tengo que poder hacer una medición de corriente para ver si se cumple que I es igual a B sobre R. Entonces, yendo acá a instrumentos virtuales, de los cuales dispongo desde osciloscopio hasta medidor de corriente alterna o continua, yo voy a seleccionar un medidor de corriente continua.
¿Por qué? Porque estoy trabajando con corriente continua. Lo posiciono, el negativo del medidor va a ir al negativo de la batería y el positivo va a ir al otro extremo de la resistencia. Es importante que cuando uno va a medir corriente eléctrica, siempre el instrumento, el amperímetro, el miliamperímetro, siempre se conecta en serie. Se interrumpe el circuito y se conecta el instrumento en serie para que la circulación de la corriente pase también a través del instrumento. Entonces, yendo ahora a play, le damos play y el instrumento me va a mostrar qué corriente está circulando por el circuito. Entonces, me dice que en este circuito de 14,1 volts, con una carga de 3 ohmios, la corriente que circula es de 4,70 amperes. 5 amperes. Prácticamente casi 5 amperes. La ley de Ohm establece que la corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional al voltaje? Que si yo aumento el voltaje, la corriente aumenta. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional a la resistencia, la corriente? Que si yo aumento la resistencia, la corriente disminuye. Vamos a hacerlo de otra forma. Voy a aumentar el voltaje. Teníamos una corriente de 470. Voy a aumentar el voltaje a 18. Y voy a ver qué pasa con la corriente. La corriente se fue a 6 amperes. O sea, la corriente aumentó. El valor de la corriente es directamente proporcional al valor de voltaje. Aumenta la corriente al aumentar el voltaje. Vuelvo al valor inicial, que eran 14,1. Y habíamos dicho que el valor de la corriente era inversamente proporcional al valor de la resistencia. O sea que si aumenta la resistencia, tiene que disminuir la corriente. En vez de 3, voy a poner 5. Vemos que la corriente bajó a 2,82 amperes. 2,82 amperes. Ahí se demuestra que la ley de Ohm dice y nos indica que el valor de la corriente es igual al valor del voltaje dividido la resistencia. Esto hay que saberlo a rajatabla, nadie puede dudar con esto. Esto es fundamental, es lo básico para comenzar a estudiar electricidad y electrónica. Ahora, en este circuito hablamos de voltaje, hablamos de resistencia y hablamos de corriente eléctrica que circula por el circuito. Pero en realidad hay otros valores a tener en cuenta. Esta fuente me está entregando potencia al circuito. Esta resistencia está consumiendo potencia o está transformando esa potencia en determinado trabajo, ya sea en calor, ya sea en movimiento de un motor, en diferentes posibilidades. Entonces, hay que definir la potencia eléctrica como el producto del voltaje por la corriente. Dicho de otra forma,
En este circuito, esta batería de 14,1 volts, por la cual circulan 2,82 amperes, está entregando una potencia equivalente al producto de 14,1 por 2,82. 14,1 por 2,82. Lo voy a hacer acá en mi calculadora para poderlo. 14,1 por 2,82. Ese producto me dice que la batería está suministrando 39,76 watts de potencia. La unidad de potencia es el watts o el vatio. Ahora, esa potencia que está entregando la batería va a ser utilizada o empleada justamente por la carga, que en este caso es una resistencia. Y si nosotros medimos el voltaje que hay sobre la resistencia y basados en el hecho de que los conductores siempre teóricamente tienen resistencia cero, en la práctica tienen determinada resistencia, pero siempre hay que dimensionarlos para que la resistencia sea mínima. Debido a esa condición, el voltaje de la batería queda aplicado sobre la resistencia. Por lo tanto, la potencia que entrega la batería la consume la resistencia. Si esto fuera una lámpara, la potencia que entrega la batería sería utilizada o consumida por la lámpara en generación de luz y en generación de calor. Esto sería el circuito absolutamente más básico y fundamental. Vamos a ver ahora. Vamos a continuar con la presentación. O sea que acá dibujado tenemos la ley de Ohm, que recién la aplicamos. ¿En qué la podemos utilizar en el automóvil? Bueno, tiene muchas aplicaciones. Si yo tengo este voltaje y tengo conductores que no tienen resistencia o de resistencia cero y tengo una carga, imagínense en el caso de un automóvil que tenemos conectado a la batería del auto determinada carga y que circula una corriente. Pero resulta que cuando yo mido con un voltímetro, y el voltímetro siempre se conecta en paralelo con lo que se quiere medir, cuando yo mido con un voltímetro sobre la carga, no tengo el mismo voltaje que en la batería, en la vida real. ¿Por qué? Porque entran en juego las resistencias de los conductores, que siempre tienen que tender a ser mínimas. Dicho de otra forma, en el auto se nos pueden presentar caídas de voltaje por resistencias generadas en los conductores. Cuando hablamos de la potencia dijimos que la potencia era igual al producto del voltaje por la corriente. Pero sabíamos que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia por ley de Ohm. Entonces, si nosotros en esta fórmula de potencia sustituimos los equivalentes de B y de I que nos dice la ley de Ohm, podemos llegar a otras dos fórmulas para calcular la potencia. La potencia también es igual
al valor de la resistencia multiplicada por el cuadrado de la corriente, o la potencia también se puede calcular dividiendo el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. En el caso anterior, del circuito que teníamos anterior, si nosotros hubiésemos dividido voltaje al cuadrado 14,1 por 14,1 dividido el valor de resistencia, nos iba a dar la potencia absorbida por la resistencia. O sea que ya vimos la ley de Ohm, ingresamos a lo que es electricidad, a lo que es corriente, voltaje, resistencia. Pero antes de continuar con eso, vamos a hablar un poco de señales. En los vehículos vamos a encontrar distintos tipos de señales. Señales analógicas y señales digitales. Las señales analógicas tienen la propiedad de que varían en función del tiempo. Y las señales digitales son señales que solamente pueden tener dos estados: ser alto, un estado alto, en este caso representado por 1, o un estado bajo. Bien, ¿dónde tenemos señales digitales y dónde tenemos señales analógicas? Bueno, señales analógicas tenemos en una infinidad de sensores en el automóvil. La señal del TPS, la señal del MAP. En algunos casos tenemos MAP que genera una señal analógica y en otros casos tenemos MAP que generan una señal digital. O sea que el conocimiento de las señales y el conocimiento de la utilización de los distintos instrumentos nos va a permitir mejorar mucho el diagnóstico. Y por sobre todas las cosas, en lo que es el procesamiento de señales de los módulos, vamos a encontrar exclusivamente la señal digital. Ya a nivel de microcontroladores, a nivel de memorias, vamos a ver que esos dispositivos se comunican en formato digital. Si nosotros medimos con un osciloscopio en esos puntos del circuito, vamos a ver que solamente hay dos estados posibles: un estado alto y un estado bajo. Vimos la ley de Ohm, definimos potencia. Hay dos leyes más fundamentales y yo lo que les pido a cada uno de ustedes es que después ustedes repasen y busquen información. Ley de Ohm, ya lo vimos, y ahora vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. Hay una ley de Kirchhoff que se llama de los voltajes y hay una ley de Kirchhoff que se llaman de las corrientes. La ley de los voltajes nos muestra cómo se divide el voltaje de la fuente en cada componente proporcionalmente a su valor de resistencia. En el circuito serie, lo que caracteriza al circuito serie es que la corriente que circula por el circuito es la misma que recorre a todos los componentes. En el caso del circuito paralelo, lo que es igual para todos los componentes del circuito paralelo es el voltaje. Acá podemos ver que la tensión de la fuente o del generador es el mismo en todos los componentes porque está conectado en paralelo. Sin embargo, la corriente que pasa por cada componente es diferente. Ahora, la sumatoria de cada corriente tiene que ser igual a la sumatoria de la corriente que sale de la fuente de alimentación, y acá estoy marcando el sentido convencional. Y en el caso de las tensiones, las sumatorias de la tensión que aparece sobre cada componente tiene que ser igual a el voltaje de la fuente de alimentación.
Entonces, para eso vamos a nuevamente ir al simulador para poder ver muy bien, para poder ver en este caso las distintas leyes. Vamos a borrar, vamos a mantener la batería, pero vamos a agregar otros componentes. Vamos a agregar 3 resistencias. Las vamos a interconectar y vamos a definir valores. En este caso vamos a poner que esta resistencia es de 10 ohmios. Dos ohmios y 4 ohmios. Valores elegidos al azar. Bien. Entonces con este circuito vamos a analizar la primera ley de Kirchhoff, que me dice que el voltaje de la batería se va a dividir proporcionalmente en cada componente. Dicho de otra forma, la sumatoria de los voltajes que van a aparecer sobre cada componente tiene que ser igual al voltaje de la batería. Entonces, para poder comprobar esto, vamos a utilizar un voltímetro de corriente continua. Vamos a utilizar uno en cada componente. Bien, y este lo voy a poner acá adentro. Bien. Cuando yo mido voltaje en un componente, siempre, si estoy utilizando un multímetro, coloco el multímetro en paralelo con el componente en donde yo quiero medir voltaje. De esta forma. Acá hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque yo tengo el polo positivo de la batería acá y el negativo acá. O sea que si yo recorro en este sentido, este polo de la resistencia va a ser negativo con respecto a este. Por lo tanto, el voltímetro este va puesto de esta forma. Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a la batería. Si yo sumo 8,81 más 1,76 más 3,53, llego a 14,1 volts. Pero además el voltaje depende del valor de la resistencia. Si yo modifico valores de resistencia, voy a modificar valores de voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual al producto de la corriente por la resistencia. Veamos que cuando en esa resistencia de 10 yo tengo 8,81 volts. Si yo a esta resistencia la modifico, por ejemplo, a 8 ohmios,
ya tengo 8.06 volts. Y ahí queda demostrada la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las caídas de voltaje en los componentes de un circuito serie tiene que ser igual que el voltaje de la fuente. Bien, ahora, ¿por qué dijimos que era un circuito serie? Porque circula por él mismo la misma corriente. ¿Cómo lo puedo comprobar? De una forma muy sencilla. Si yo coloco un amperímetro de corriente continua, en este circuito veo que la corriente que circula por el circuito es 1,01 amperes. O sea que una conexión está en serie cuando la corriente que pasa por el circuito es la misma en todos los componentes. O sea que tengo una corriente de 1,01 amperes. Si yo cambio de posición este amperímetro, si lo conecto a la salida de la fuente, tengo el mismo valor de corriente. O sea que en el circuito serie la corriente que pasa por la batería es la misma que pasa por todos los componentes del circuito. ¿Para qué sirve esto? Sirve para calcular. Sirve para determinar valores en los circuitos. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo sencillo. Vamos a conectar en el auto un diodo LED. Vamos a componentes, a buscar los diodos LED. Yo quiero encender un diodo LED para determinada aplicación en el auto. Voy a seleccionar un diodo LED rojo animado, o sea que enciende y apague. Este diodo LED trabaja con 2 volts y 10 mA. Es un componente electrónico, es un diodo que tiene la propiedad de que cuando pasa corriente genera luz. Si yo conecto en un auto directamente a la batería de 13 volt, de 12 volt, el diodo lo quemo. Para poder limitar el paso de la corriente, tengo que conectar una resistencia en serie con el diodo. El diodo va a tener un terminal positivo o ánodo y un terminal negativo o cátodo. Va a haber que darle positivo al ánodo y negativo al cátodo para que pueda el diodo funcionar. Y conecto una resistencia. Fíjense que yo puse una resistencia acá de 100K. Como habíamos visto, los prefijos K era 1000, o sea, de 100.000 ohmios. Si yo le doy play, veo que el diodo no enciende. Bueno, tengo que hacer un cálculo. Tengo que aplicar la ley de Ohm. Tengo que aplicar la ley de Ohm, que dice que la corriente que pasa por un circuito es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, como yo tengo 14 volts en la fuente y necesito
tener sobre el diodo para que funcione 2 volts, y como el circuito está en serie, o sea que estos 2 volts más el voltaje que yo tenga en esta resistencia me va a dar el voltaje de la fuente, yo puedo calcular la resistencia que va acá, el valor, de la siguiente forma. El voltaje que tiene que haber sobre la resistencia van a ser 14,1 menos los 2 volts del diodo. O sea que, dicho de otra forma, si yo mido voltaje en esta resistencia, tengo que tener 12,1 volts. Y la corriente que va a pasar por la resistencia, como es un circuito serie, va a ser la corriente de 10 mA con la cual funciona el diodo. 10 mA es el equivalente a 0,01 amper. Entonces, dividiendo 12,1 entre 0,01 nos da una resistencia de 1210 ohmios. Cambio el valor, le doy play y veo qué pasa. El diodo enciende. No solamente enciende, sino que enciende dentro del valor de corriente. Los componentes electrónicos no funcionan simplemente conectándolos, sino que hay que respetar el valor de corriente. Entonces, acá vimos la primera ley de Kirchhoff. Esto se va a ver con más profundidad en el seminario, en el teleseminario. Vamos a estar trabajando mucho con lo que es la simulación, pues la mejor forma hoy para aprender. Y vamos a estar mirando ahora algunas otras cosas. Ya comparto la pantalla. También existe para este circuito la ley de Kirchhoff de las corrientes, que en el curso la vamos a estar analizando. Vamos a ver distintos tipos de condensadores, su aplicación, distintas formas de inductancia, cómo medirlas. Generalmente las inductancias, todos los manuales dicen medirlas en resistencia, y todo lo que es automotriz se mide en resistencia, pero en realidad la inductancia hay que medirla como corresponde, y eso lo vamos a estar viendo en el curso. Vamos a estar viendo diodos, vamos a estar también viendo todo lo que es transistores, circuitos integrados, ya lo que son memorias, como componentes integrantes de las computadoras motor, distintos tipos de memoria, comunicación digital, formatos, definiciones de bytes. Vamos a estar viendo también contenidos y lecturas de memorias, el contenido de una memoria. Vamos a estar diseñando además algunos circuitos útiles, por ejemplo, una fuente de 5 volts sencilla para poder utilizarla en aquellos casos que tengamos sectores de alimentación de una computadora que estén rotos y que podamos generar voltaje por fuera de la computadora. Y vamos también a estar viendo y dando la información para construir un generador de pulsos que va a ser muy útil para el banco de trabajo, ya sea para banquear alguna computadora motor o para probar módulos de encendido, para probar bobinas COPS, para probar diferentes tipos de componentes. Voy a ver si puedo mostrar este simulador para que lo puedan ver en funcionamiento y ya darle paso a Roy.
Muy bien. Acá tenemos ya un circuito un poquito más complejo, diseñado en este mismo simulador. Fíjense que acá ya hay un microcontrolador, una pantallita, un display, un osciloscopio. Los microcontroladores, la propiedad que tienen es que cargándole un software al micro podemos implementar las funciones que va a cumplir. Y acá podemos ver, este circuito lo vamos a estar dando con circuito impreso para que cada uno lo pueda construir y lo pueda anexar a su banco de trabajo. Es realmente muy útil. Acá vamos a estar mostrando el funcionamiento de, fíjense que ahí el circuito se presenta, dice automotriz en video, tiene 3 pulsadores, me indica que el pulsador D es la cantidad de dientes que puedo seleccionar y el F la cantidad de faltantes. Entonces esto me va a permitir diseñar una señal. Por ejemplo, voy a diseñar una señal que tenga como puede ser una rueda de CKP, 35 dientes y un faltante. Le doy salida y ahí podemos ver en el osciloscopio virtual cómo se generó la onda de salida. Volviendo a aplicar salida, puedo cambiar la frecuencia, puedo aumentar la frecuencia de los pulsos. Pueden ver cómo el tiempo del ciclo disminuye. Y se puede ver también ahí la potencia del simulador, pero por sobre todas las cosas, la practicidad para aprender electricidad y electrónica con este simulador. Entonces, esto sería más o menos una introducción de las cosas que se estarían viendo en el curso con mucha más profundidad y que les va a servir como base y les va a permitir, por sobre todas las cosas, diagnosticar, reparar y aumentar sus ingresos dedicándose mucho más de lleno al sector de la electrónica automotriz. Un humilde consejo es que estudien electrónica y que se dediquen a la parte electrónica del automóvil, que es la que realmente tiene futuro, que es la que va a seguir cada vez avanzando más, y es la que va a generar mayores posibilidades económicas. Yo no sé si hay alguna consulta, Roy, si no, digo, estaríamos quedando por acá, digo, quedo a la espera de lo que tú me digas. Ok, gracias Mario, no, definitivamente muy interesante. Bueno, pregunta si es un osciloscopio, en realidad es un simulador. Lo que tenía Mario era conectado un osciloscopio de 4 canales ahí al simulador, pero y para analizarlo, y la pantalla del display, pero todo ese circuito, todo ese simulador lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo le pedí a Mario, porque sabemos que muchos no manejan todavía profundo la electrónica, ya vieron que Mario maneja tanto los conceptos básicos como todo lo avanzado, el software de simulación. De hecho, este simulador lo construyó Mario, lo cual lleva programación en C y toda la programación del display y el micro y el software. Entonces Mario en realidad es alguien que
que es un experto en la materia. Entonces yo le pedí para muchos que quisieran tal vez incorporarse, mejorar su nivel de electrónica o revisar las bases. Yo sé que muchos están, ¿verdad, Mario? Muchos están deseando aprender más. Yo creo que era muy valioso montar un curso ya de electrónica automotriz. Y entonces permítanme compartirles, yo le pedí a Mario que montara un curso que pudiera servir a los que quisieran mejorar y quisieran aprender lo que es la electrónica. Y entonces, vamos a ver. Yo estoy mostrando acá en la pantalla, Roy, no sé si se ve mi pantalla ahora, no sé si se ve. Yo estoy mostrando, vimos el caso del generador de señal. Ajá. Acá lo que estoy mostrando es el programa. A ver, dale mostrar pantalla porque... ¿No se ve? Dale mostrar tu pantalla. Todavía no se ve. Bien. Para que ellos puedan ver. Bien. Acá lo que se ve ahora, lo que se está viendo acá, yo como dije, empezamos por lo básico y vamos a terminar con una introducción a los microcontroladores. Los microcontroladores... Mario, fíjate que no se logra ver, no sé por qué razón, no sé si alguien lo ve, pero no se logra ver. Teóricamente yo tendría la pantalla acá ya compartida, vuelvo a compartir, pero digo, okay. Teóricamente se tendría que ver ahí. Bueno, algún detalle con el software ese que no... Sí, porque no inclusive acá en la parte de compartir pantalla no lo muestra. Yo lo que estoy viendo acá, lo que tengo acá es justamente el programa escrito en lenguaje C para cargarlo al microcontrolador. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué enseñaste? Claro, y que vamos a entregar para el armado de ese generador tu cámara porque de todos modos no se ve, exacto, mejor así. Entonces digo, la ventaja que ya tienen los microcontroladores es que uno modificando el programa puede cambiar sustancialmente la ejecución del circuito. Pero indudablemente que ya para llegar a ese nivel hay que comenzar sí o sí por lo básico y manejar perfectamente lo básico, ¿no? Yo sinceramente que recorro y trabajo con muchos talleres, veo mucha gente que trabaja en vehículos pero que tiene una muy dudosa capacitación y que a la larga pierden dinero porque es más lo que rompen que lo que arreglan, y puedo ver que no tienen conocimientos básicos de electrónica, no tienen a veces conocimiento básico en la utilización del multímetro digital. Entonces creo que la capacitación es fundamental y que todos aquellos que lo quieran hacer les va a abrir todo un universo de posibilidades, ¿no? Desde reparación de módulos hasta mejora en el diagnóstico, es realmente muy amplio, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es que estudien electrónica y que bueno que potencien sus conocimientos en electrónica. Perfecto. Mario, aquí quiero compartirles algo de lo que Mario preparó en este curso que le pedimos. Yo le pedí que preparara un curso para automotriz en video. Entonces quiero comentarles algunas de las cosas que vamos a ver. Va a ser un curso de 5 días completo, en que estuvimos 1 hora aquí nada más. Pero va a ser ya un curso de 5 días, 5 sesiones de un par de horas completas y más una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, aquí les quiero mostrar parte de los temas. Bueno, vamos a ver obviamente fundamentos de electricidad, la parte de teorema de circuitos. Ya ustedes vieron el software, el uso del software de simulación Proteus, que bien lo maneja Mario.
y sobre todo a nivel no solo de la parte básica, sino la parte compleja también de programación de microcontroladores desde el mismo software de simulación. Muy, muy interesante. Yo puedo diseñar el programa y cargarlo al software de simulación y ejecutar el PIC desde ahí. Luego vamos a ver la parte de componentes electrónicos, fundamentos de componentes electrónicos, los componentes pasivos, componentes activos, obviamente el uso de proteos, pero ya en estos otros componentes, la parte de semiconductores, que es diodos y sus usos, los distintos tipos de transistores que se usan en la electrónica moderna y en los vehículos. Algo muy importante es que Mario se dedica a reparar computadoras y a programar, a hacer transponder y trabaja en la parte de programación de llaves. Entonces, obviamente tiene mucha experiencia en la parte electrónica y tiene muchos casos, ¿verdad, Mario? Tiene muchos casos ya resueltos de diagnóstico con Sí, todo esto que es importante y que Mario lo que hace es que va dando el curso y va mostrando cosas, por ejemplo, en esta parte de circuitos integrados. Entonces él va mostrando también en cada parte cómo se aplicó casos de diagnóstico, y eso creo que es muy valioso porque creo que la experiencia de Mario, experiencia tuya, Mario, de muchos años, eh, condensada, y es lo que se está aprovechando en este curso. Yo siempre he dicho, el otro día le dije a un amigo, cuando los libros son baratísimos, le digo yo, un libro que vale 10 o 20 dólares son a veces 20 años de la experiencia de una persona condensada en 10 dólares o en 20 dólares, lo cual es prácticamente regalado. Tú puedes tomar la experiencia de alguien que le costó muchísimos años de errores, de aprendizaje, y condensarla y aprovecharla para ti. Bueno, después de un diseño de un relevador temporizado con el 555, ya después van a estudiar eso, la parte de generación de circuitos con el 555, el uso del Proteus con semiconductores, la parte de microcontroladores, que ya vieron que Mario la domina bien. Este simulador Mario lo hizo, entonces él conoce la parte de programación de microcontroladores, un estudio de casos específicos para aplicado. Vean que todo es aplicado, no es teoría, sino bueno, cómo se usa, cómo se monta y cómo se programa también. Entonces, esa parte es muy importante, una introducción a la programación, un relé temporizado en lenguaje C, ya no con un 555, sino ya con programación, y el uso del Proteus con microcontroladores. Entonces, vean ustedes que lo interesante y lo que me gusta, Mario, es que no es un curso de electrónica convencional, sino que es llevado hasta la parte de microcontroladores, que normalmente en los cursos de electrónica que yo he visto no se toca, porque normalmente los profesores que los dan no dominan esta parte de microcontroladores. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Luego la parte electrónica en automóvil, módulos electrónicos, y como les decía, como Mario trabaja en la parte de reparación de computadoras, también todas las técnicas y todos los tips de desoldado y cómo trabajar con componentes electrónicos. Y también, bueno, qué herramientas se necesitan, qué herramientas él recomienda. Inclusive he visto que en los cursos que Mario ha dado, él mismo se diseñan las herramientas con cosas económicas muchas veces que son útiles. Y bueno, el simulador de señales aquí es una muestra. Este es uno ese que fue el un que dejamos en alumno, Costa Rica. exactamente, un alumno que llevó este curso, entonces lo dejaron de una vez. Obviamente falta instalarlo en su caja y todo, pero ya ahí lo ven funcionando, lo ven generando los dientes faltantes, los dientes totales, los dientes faltantes, y ahí está generando, por ejemplo, a la izquierda ustedes lo programan y a la derecha ustedes ven ahí la cantidad de dientes totales y la salida, ¿verdad? Entonces, ya todo eso va a incluir el curso, la parte completa de diseño de eso. Entonces, ¿cuándo es? Es el 10, 11 y 12 y el 17 y 18 de agosto. Van a ser 5 sesiones, 3 días la primera semana y 2 días más la segunda semana. Y entonces,
vamos a tener todas las noches, una vez que el curso sea grabado, lo vamos a dar, y una vez que el curso sea grabado, ese va a ser el precio del curso. Vean que ustedes, que si ustedes fueran a comprar un simulador de rueda fónica para generar la señal de RPM con TS de un vehículo, fácilmente les cuesta 2-3 veces eso. Pero aquí se va a poder hacer, y además todo lo del curso. Pero hay una oferta especial si es antes del 9 de agosto, es decir, para hacerlo en vivo y para tener todos los de ustedes que quieran participar y que quieran llevarlo. Entonces, antes del 9 de agosto, porque arrancamos el 10 en vivo para hacer las preguntas con Mario y todo, entonces 297. ¿Qué va a incluir? Entonces, todos estos módulos, pero además, bueno, hay un precio especial para miembros de Automotriz en Video. Esa parte es importante. Los que son miembros tienen un precio de 247. Y bueno, hay ciertos beneficios del curso presencial, además del precio, pues que poder hacer preguntas, obviamente con Mario. Las sesiones ya son en una sala mucho más, ya una sala de capacitación. Esta sala era más para hacer esta presentación, pero ya en la sala es mucho más versátil, ¿verdad, Mario? Para ya lo que es dictar la clase y todo. Vamos a tener una página de discusión y consultas del curso, que lo hemos tenido en cursos anteriores. Y vamos a tener los planos del simulador de señales, ¿verdad? Los procedimientos, cómo construirlo paso a paso, la asesoría, las dudas, las consultas que vayan surgiendo de camino. Obviamente el código de programación, que ya está Mario, inclusive en un curso anterior de computadoras, se dio el código de programación. Inclusive estamos trabajando en volverlo a hacer, ¿verdad, Mario? Porque se traspapeló por ahí y alguien lo necesita. Claro, entonces estamos otra vez programándolo, el software de programación, el código, y obviamente las sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Entonces, como ven, es bien valioso llevarlo con Mario en forma presencial, porque se va a tener el soporte ahí a mano. Entonces, los bonos, hay varios casos de diagnóstico que tenemos en Automotriz en Video. Esta Nissan Terrano, es una Nissan Terrano donde reparamos el tablero de instrumentos, una parte electrónica ahí. Cómo llegamos al diagnóstico de esa falla. Y una Nissan X-Trail también dice, en un caso de reparación muy interesante, no les voy a adelantar, pero fue un vehículo que anduvo como unos 5 meses por taller, y de taller en taller, y es un caso diagnóstico bien interesante. Al final se solucionó con un par de componentes electrónicos de, ¿qué puedo decirles? $3-4 y habían gastado $3,000 cambiándole el motor. Imagínense, le han cambiado el motor al vehículo. Bueno, fue una historia bien interesante. Por eso es que saber electrónica pues rinde sus frutos. Y obviamente también para los que matriculen el curso, queremos también rifar un osciloscopio automotriz, un osciloscopio CJ Max. Este osciloscopio inclusive ganó premios en Estados Unidos. Y también 2 membresías semestrales de Automotriz en Video por 6 meses. La membresía semestral, que ustedes saben que vale $180, pues son $30 mensuales. Entonces también dos membresías semestrales para los que lleven el curso, para los que matriculen el curso. De manera que tienen bastante ustedes ahí para escoger. Aquí les voy a poner la oferta, que la puedan ver. Vamos a ver si aparece aquí. Ya está lista. Entonces, los que quieran, pues empezar a superarse y a seguir creciendo en este mundo de la electrónica, pues ahí tienen un buen recurso. Y los que no, pues pueden ver es el teleseminario, pueden repasarlo de nuevo, que va a estar disponible también. Los que quieran repasar, que no les interese llevar el curso, pues también creo que fue muy valioso la parte de donde ustedes puedan aprender y repasar cosas, ver los datos interesantes que
que vimos hoy en la presentación. Entonces, me gustaría saber si hay preguntas, si hay consultas para que ustedes puedan aprovechar a Mario aquí un ratito más y nos quedamos, nos quedamos contestando las preguntas con ustedes. Así es que, Mario, te vamos a tener entretenido y trabajando estos días de agosto. ¿Qué te parece? Bárbaro. Me gustaría, Roy, comentar un caso diagnóstico Claro. de la semana anterior. Digo, una cosa que no hablamos es que hay que saber electrónica por lo siguiente. Cuando uno va a ver un diagrama eléctrico de un auto, ya no es un diagrama eléctrico, es un diagrama electrónico, tiene componentes electrónicos. Yo he visto mecánicos que no saben leer un diagrama, o gente que trabaja en inyección que no conoce los componentes. La semana pasada me llamaron por una camioneta Ford Ranger que no arrancaba. El caso es así, la camioneta llegó, la camioneta paró en el lugar, al otro día la fueron a arrancar y no arrancó más. Revisaron fusibles y habían un par de fusibles rotos, los cambiaron y había otro componente con el aspecto idéntico a un fusible que también se ve que lo sacaron y lo volvieron a poner, ¿no? Es muy común que cuando uno apaga el vehículo se generen picos inductivos y se rompan fusibles. Ahora, sustituyeron los fusibles que estaban cortados, pero resultó que el componente ese, que también habían sacado, era un diodo, y que cuando lo pusieron en sentido inverso. Y ese diodo iba en serie con el relé principal, con el relé que activa la computadora. Entonces, ellos daban contacto y el candado en la camioneta quedaba prendiendo y apagando. ¿Qué pensaba todo el mundo? Camioneta inmovilizada. Yo fui, revisé sobre ese diodo, medí voltaje con un tester y vi que había positivo en el negativo del diodo. Lo di vuelta el diodo con aspecto de fusible y la camioneta arrancó. Entonces, hay pequeños detalles que uno puede ser mucho más eficaz, mucho más sagaz si tiene realmente un conocimiento básico de electrónica y de los componentes electrónicos. Era eso simplemente lo que quería comentar porque realmente fue un caso muy curioso, muy bueno. Claro. Buenísimo. Y es que ahora, como decimos, la electrónica produce frutos, lo que decías tú, ¿verdad? La electrónica produce dinero. Porque a veces es como este caso de diagnóstico que les comentaba, este caso de diagnóstico de esta Nissan X-Trail, eso fue, le habían hecho al vehículo una inversión de más de $3,000 cambiándole el motor y ya no sabían qué hacer, están como locos. Y la solución fue $3-4 en componentes electrónicos. Así es que, claro, definitivamente, yo sí les digo, la inversión es, en realidad se retribuye el primer mes, primeros 2 meses ustedes ya pues logran sacar lo que van aprendiendo. Obviamente, claro, pues hay que complementarlo un poco con la parte de inyección también, conocer ya de módulos, conocer de todo esto. Y bueno, no sé si hay más preguntas, pueden repasar, como les digo, los que quieran repasar esta información, pueden repasarla también, que es bien valiosa, todo lo que presentó Mario hoy. Los casos de diagnóstico al principio, los que llegaron tarde, les recomiendo que vuelvan a ver la repetición de esto, se los voy a estar enviando por correo, bien interesante. Al principio Mario habló de varios casos de diagnóstico, están bien interesantes. Entonces, Mario, no sé si tienes algo que agregar, pero yo creo que nos vemos cualquier cosa en el curso. Claro, no, simplemente eso, que vean la posibilidad de estudiar y que por sobre todas las cosas sean cuidadosos si no tienen conocimiento, porque ya no son tiempos de unir cables
digo, porque se pueden romper cosas y pueden ser roturas muy costosas, ¿no? Entonces digo, traten de estudiar, traten de prepararse, digo, porque por ahí es por donde viene el futuro de la electrónica en el auto. Digo, ya no va a haber lugar para gente que no está preparada en lo que es la electrónica del automóvil. Bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, ha sido un gusto compartir contigo, Mario, y gracias por la información, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Software de simulación Proteus, muy interesante. Yo en lo personal no lo conocía, había trabajado con el Workbench, con el Workbench, voy a quitar aquí la pantalla. Había trabajado con el Workbench allá en mis años de estudiante, lo compré hasta final inclusive, pero había estado desconectado un poco, como he estado más en la parte automotriz, ya la parte electrónica me desconecté un poco y definitivamente ha avanzado mucho porque el Workbench tenía cosas muy poderosas de análisis de armónicas y muchas cosas, pero claro, ahora como ha evolucionado lo de los microcontroladores y todo, que en ese tiempo no estaba tan evolucionado y se trabajaba más con micros porque no había evolucionado ya estaba microchip y eso, pero es que ahora se hacen maravillas con micros, sí, claro, con microcontroladores, perdón. Ya claro, no necesitas tener un micro y es mucho más complejo el montaje. Entonces, claro, bueno, excelente. Excelente, así es que todos invitados al curso y si no, a repetir esta transmisión, esta grabación para que puedan repasar los conceptos también que nos aclaraste. Te doy el pase para que despidas, Mario. Bueno, un saludo a todos, un gusto realmente, un saludo, Roy, que pasen bien y bueno, síganse preparando y trabajando en esta buena actividad, en esta actividad rentable que es la electrónica automotriz. Así que un gusto haber compartido con ustedes y nos estamos viendo a la brevedad. Saludos. Ok, un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, Mario. Chao, que pase bien, Roy.